Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Hace unas semanas el huracán Iota pasó cerca del Caribe colombiano y golpeó de forma directa al archipiélago de San Andrés y Providencia en la categoría de huracán 5, que es el de la máxima velocidad, de la máxima fuerza, con vientos equivalentes a 250 kilómetros por hora. En ese, digamos, evento catastrófico, era la primera vez que un huracán golpeaba territorio colombiano y la devastación sobre el archipiélago fue realmente desastrosa. La isla de Providencia quedó prácticamente arrasada, según la valoración del gobierno nacional, empezando por el presidente de la República, Iván Duque. La destrucción equivalió a algo así como el 98% de la infraestructura, es decir, prácticamente toda la infraestructura de la isla desapareció. Desaparecieron prácticamente todas las viviendas y desaparecieron todos los servicios que fueran posibles, digamos, imaginar o tener funcionando dentro de la isla. Otro tanto parecido, quizás con un poco menos de destrucción, sucedió en la isla de San Andrés, pero también el aeropuerto quedó inutilizado durante varios días, hay varios servicios cortados, las carreteras fueron cortadas por árboles que cayeron, etcétera. Y hay una destrucción muy importante dentro de las tres islas que forman este archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se ha planteado la necesidad de una reconstrucción de este archipiélago y se ha nombrado a la señora Susana Correa del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia como gerente para la reconstrucción del archipiélago después de los efectos del huracán. Ha habido todo un debate sobre la reconstrucción, sobre cuáles son los criterios de la reconstrucción. Para entender este debate hemos invitado al día de hoy al arquitecto y urbanista Fernando Montenegro, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, quien además fue decano de la Facultad de Artes y vicerrector de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, para que de alguna manera nos permita entender en qué consiste el debate sobre la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Profesor Fernando Montenegro, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Un atento saludo, Carlos, para usted, para toda la audiencia, para el equipo de Unimedios. Es todo un gusto estar aquí. Profesor Montenegro, iniciemos con esta pregunta. ¿En qué consiste el debate que usted ha conocido de primera mano sobre qué significa la reconstrucción del archipiélago de San Andrés y Providencia? Digamos que yo no conozco muy bien cuál es la noción del debate, pero sí, digamos, que tenemos que tener mucho cuidado con la palabra reconstrucción de un territorio, de una ciudad o de un tejido social que es muy importante. Ya hemos tenido muchas experiencias en Colombia en los procesos de reconstrucción. Hay gente que le da una gran importancia al hecho de que el Estado colombiano entre a hacer este tipo de operaciones, pero también es cierto que en muchas ocasiones la reconstrucción puramente física no ha bastado para hacer las cosas correctamente. Y San Andrés y Providencia son un territorio relativamente frágil, es un territorio complicado, es un territorio en el que toca tener mucho cuidado porque hay peculiaridades físicas, sociales, la comunidad en las que toca tener, digamos, la suficiente capacidad para comprender qué es lo que se está haciendo. No se trata de reemplazar unos tejados y unas casas por otras casas y otros tejados, sino se trata de reconstruir la historia de un territorio que ha venido funcionando bastante bien y que ha acogido una comunidad durante muchísimo tiempo. Eso es lo que es difícil de reconstruir. Hay dos elementos ahí, digamos, en ese debate. Es que por un lado, la comunidad mayoritaria de San Andrés y Providencia es básicamente una comunidad creol, una comunidad donde además tienen unas particularidades lingüísticas, culturales, religiosas, que al parecer tiene continuidad desde el siglo XIX, y esa continuidad del siglo XIX pues está marcada por un hecho realmente importante, y es una gran diferenciación con respecto al territorio del Caribe continental y el resto del país. Y esto se manifiesta en la construcción. Eso es el asunto que se está discutiendo, si unas casas prefabricadas hechas en el interior reflejan lo que está en la reconstrucción posible. Sí, yo creo que ese es el punto, digamos, crítico, el punto del debate,
en el cual se está moviendo la noción de la reconstrucción. Para nadie es un secreto que la cultura sanandresana en general y sobre todo en Providencia, que es un poco más aislado, es una cultura que ha creado una forma de vivir, una forma de ocupar el territorio, unas maneras de construir la arquitectura y unas maneras de habitar un territorio relativamente rico y distinto al resto del país. Eso no es tan fácil de inventar de la noche a la mañana, eso no es tan fácil de reemplazar por otras formas de hacerlo, y la noción de la prefabricación que tanto nos gusta a la gente de las grandes ciudades, pues aquí quizás no llega a funcionar en forma total, a no ser que se conciba de manera muy cuidadosa. Y uno diría que ahí es donde toca tener la suficiente capacidad de comprender qué es lo que se está reconstruyendo. En Colombia hemos tenido ejemplos de reconstrucción, digamos, bastante complicados, bastante difíciles, en donde a veces se ha gastado una gran cantidad de dinero haciendo cosas que no sirvieron nunca para nada. El caso más patético, pues todos lo conocemos, fue Guatavita, un pueblo que tocó mover para crear una represa para proveer de energía eléctrica a Bogotá. Nos inventamos una ciudad colonial en el siglo XX, convencidos de que eso era una respuesta correcta para los campesinos y resulta que nos equivocamos totalmente. Sirvió de respuesta para ser el modelo de unos cuantos barrios en Colombia, en las ciudades grandes colombianas, pero nunca funcionó correctamente como territorio campesino que era antes. Ese es un ejemplo absolutamente claro. Se invirtió muchísimo dinero, pero no se logró el objetivo. Hemos tenido otro tipo de reconstrucciones similares y nos hemos equivocado de manera similar. Vuelvo a repetir, aquí se trata de reconstruir un territorio. Un territorio es el espacio ocupado por una comunidad con una cultura, con unas convicciones, con una manera de ser que hay que tratar de respetar y hay que tratar de sacar adelante, sobre todo cuando tienen altos valores culturales. Un ejemplo, además del de Guatavita que usted ha citado, podría ser el de Armenia, en la medida en que la diferencia es que Guatavita fue algo planeado para construir una represa y Armenia fue también un desastre natural. ¿La reconstrucción de Armenia estuvo marcada por urgencias como esta de Providencia y San Andrés? Claro, pero hay diferencias sustanciales. Armenia es una gran ciudad es una acumulación de experiencias culturales de distinto orden, inclusive las más contemporáneas y las más actuales. Un territorio como el de San Andrés o un territorio como el que yo mencioné de Guatavita son territorios tradicionales con una condición social y una condición cultural particular. Si en esa condición no se tiene el suficiente cuidado, pues comete uno un error que es irreversible y difícil después de subsanar. Ahí, profesor Montenegro, aparece además un hecho que es clave y es que San Andrés y Providencia además viven del turismo y viven del comercio, de un comercio, digamos, libre en el que se ha establecido unos criterios de capacidad de movilización, etcétera. Pero hay un elemento que es clave, es que la singularidad cultural resulta ser parte no solo de la identidad cultural, sino incluso de eso que los visitantes esperan ver y que obviamente hace parte de los ingresos constantes de la isla. Es decir, no nos estamos jugando únicamente un aspecto estético, digamos, frío, por decirlo así, distante. Yo creo que ese cuidado, digamos, ya se han dado ejemplos de lo que va pasando. En las últimas décadas, a partir del auge del turismo en San Andrés, usted sabe que han habido grandes reacciones con respecto a que la gente del interior llegue a esta isla a desarrollar actividades económicas por su cuenta. Eso es lo que uno quisiera en una gran ciudad siempre. Pero en un contexto cultural como el que estamos hablando, la gente de San Andrés se ha defendido y de alguna manera el Estado colombiano ha defendido esa condición y ha ayudado para que no se nos vuelva y no se nos desborde el espacio territorial de esa ciudad. En San Andrés ha habido un gran impacto, sin ninguna duda, hotelero, que ha afectado de alguna manera la cultura sanandresana. La Universidad Nacional, para poner un ejemplo claro y típico, entró en San Andrés hace algunos años, pero lo hizo con un gran tacto y con un gran cuidado, como usted conoce. La sede de la Universidad Nacional y el Jardín Botánico de la Universidad Nacional se adaptaron plenamente a las condiciones culturales de San Andrés,
no molestaron e inclusive se trató de proponer una arquitectura con un programa de arquitectura tropical dirigido por Santiago Moreno, en el cual se desarrolló una forma de ser que trataba de ser similar a las tradiciones de San Andrés. Yo creo que el efecto fue bastante bueno. Con otros ensayos hoteleros la situación no ha sido tan buena y han habido resistencias de la población a esa intromisión desde el interior, evidentemente. Y aquí es donde uno dice, tiene uno que tener un gran cuidado para no cometer errores. La forma de ocupación de San Andrés y Providencia es una forma de ocupación sustancialmente distinta. En las primeras fotos que yo vi de los noticieros aparecía la calle principal de San Andrés devastada y hablaban de la calle principal. Y cuando uno va a Providencia, se da cuenta de que la ciudad, la ocupación territorial es una ocupación territorial sustancialmente distinta y diferente. No es una ciudad en torno de una plaza, no es una ciudad de manzanas, no es una ciudad similar a las del interior, sino es una ciudad mucho más fluida, mucho más abierta que la que uno está acostumbrado a vivir. Y la gente le gusta vivir de esa manera. Se entiende cómo pueden vivir de esa manera y se desarrollan de esa manera. Y digamos que ahí es donde uno tiene que empezar a entender que ellos no son iguales al resto de colombianos y mucho menos a las grandes ciudades colombianas. Son muy distintos, son muy diferentes y eso habría que reconstruirlo cuidadosamente para no cometer un atropello. Estamos hablando de áreas realmente muy pequeñas. San Andrés es un área que tiene más o menos 32 kilómetros cuadrados en una proporción de 12 kilómetros de largo por 3 de ancho, y Providencia tiene 17 kilómetros cuadrados en una proporción de 7 kilómetros de largo por 4 de ancho. Realmente son áreas muy pequeñas y lo que podríamos llamar las áreas de asentamiento, urbanización e incluso la dispersión de las viviendas por el paisaje, pues es realmente un área muy pequeña. Se estará, digamos, haciendo que lo importante muera por lo urgente. Sí, hace unos años Juan Manuel Roballo propuso una idea que a mí siempre me pareció bastante interesante y bastante cautiva, y es que la urbanización tanto de San Andrés como de Providencia es una urbanización un poco más abierta y lineal, no es la típica ciudad colombiana en torno de un puerto. Roballo decía que esto se parece mucho a la ciudad lineal de Soria y Mata en Madrid, España, en los comienzos del siglo XX, cuando proponen una ciudad lineal de casas aisladas, próxima a las zonas rurales, sin una gran continuidad de edificaciones, sino con una gran fluidez, pero muy extendida en el territorio. Y cuando uno pasea por Providencia se encuentra un poco con esa circunstancia. El paseo por Providencia no es el paseo urbano típico, sino es un recorrido largo en donde las relaciones entre lo que uno llamaría urbano, si se puede decir, y lo que se denomina rural, es mucho más tranquilo, es mucho más, digamos, tradicional desde el punto de vista de cómo vive la gente al lado de sus cultivos y al lado del mar, y no una ciudad de manzanas con arquitecturas que se pueden ir reemplazando de cualquier manera. Peculiaridades como esas es la que uno diría tiene uno que tener un gran cuidado para no cometer un atropello. Providencia no necesita una ciudad típicamente colombiana, no la necesita y la podría rechazar o se podría causar un daño cultural bastante importante. Sotto voce, hay quienes han dicho que este debate es un debate superficial porque en efecto hay personas que están pasando momentos de hambre, sin agua potable, sin medicamentos, sin acceso a alimentos adecuados, y que obviamente esto hace que preocuparse por la forma de la reconstrucción resulta ser bastante superficial, e incluso hay quien ha señalado que si bien esto ha sido desastroso, no fue el desastre de Armero, y que obviamente aquí habrían otros criterios de mayor urgencia y de capacidad de acción. ¿Cree usted que este es un debate superficial? Yo creo que ni siquiera existe un debate todavía. O sea, aquí no estamos acostumbrados a comprender que Colombia es un país de territorios distintos. Por lo tanto, el debate yo no lo he visto por ninguna parte y el debate es absolutamente necesario. O sea, un debate en sí mismo no es un problema, sino es una necesidad
para hacer las cosas correctamente, sobre todo cuando se trata de mucha gente. Y yo creo que es donde no ha existido claridad de qué es lo que pasa. Evidentemente hay unas prisas, unas premuras, porque a la gente hay que ayudarle. Quedaron en la calle prácticamente todos, no tienen dónde vivir, no tienen cómo comer, no tienen cómo desarrollarse económicamente y hay que entrar a ayudarles con urgencia en eso. Pero también desde el punto de vista de lo que estamos hablando, hay que rápidamente y de forma urgente empezar a pensar qué es lo que las islas necesitan desde el punto de vista de la reconstrucción. No es sencillamente decir que vamos a construir una casa fabricada o 5 casas fabricadas y que la plata o el dinero va a salir de X o de sitio, sino es necesario comprender que la reconstrucción es algo más que construir viviendas. La reconstrucción es volver a poner en línea de desarrollo un proceso territorial sumamente importante. En ese contexto, profesor Montenegro, ¿usted qué cree que hay que hacer más allá de lo que hace el Estado, teniendo claro que es el Estado a quien le cabe la responsabilidad principal para poder apoyar una reconstrucción de alguna manera adecuada frente a San Andrés? Yo siempre he dicho que la actitud del Estado tiene que ser muy anónima. Si usted recuerda, Carlos, la construcción de la sede de la Universidad Nacional en San Andrés nunca ha sido ruidosa, nunca hemos aparecido en la prensa diciendo que hicimos un hotel o que hicimos un laboratorio, ha sido muy cuidadosa, ha sido muy callada y su inserción dentro de la isla, diría uno desde el punto de vista político, ha sido muy cuidadoso. La Universidad Nacional, que es la universidad más grande del país, entró a San Andrés sin hacer ruido, haciendo grandes aportes, pero sin molestar la cultura sanandresana. Inclusive temas como el de las convicciones religiosas de los sanandresanos se respetaron, a pesar de que a veces van en contravía de la noción científica. Y uno diría que esas son las cosas con las cuales uno tiene que trabajar en la noción de una reconstrucción territorial. Primero que todo, el Estado tiene que ser muy tranquilo y tener actitudes muy anónimas para poder entrar a una comunidad, a ayudarle a la comunidad, pero dejar que ellos mismos sean los que desarrollen sus posibilidades de reconstrucción. Me parece que esa es como la noción de lo que debería ser el debate. Obviamente que aquí tenemos dificultades porque en este tipo de desastres y en este país, o en general en todos los países, los estados, los gobiernos tienden a ser protagonistas y tienden a hacer más bulla de la que se requiere y siempre ponen de protagonista al gobierno y dejan a las comunidades de lado. Las comunidades parecieran ser agentes metidos dentro de una jaula a los que hay que darles comida y no más. No, a la gente hay que dejarla que se desarrolle. Y dejarla que se desarrolle desde el punto de vista de una reconstrucción física es volver a la línea de actuación que ellos han venido trayendo, fortalecer eso y dejar que la respuesta sea muy clara y muy precisa. Usted es arquitecto, profesor Montenegro. ¿Qué criterio habría que tener en la reconstrucción, por ejemplo, frente a temas de materiales? Ya hemos hablado de una especie de patrimonio cultural arquitectónico, por llamarlo así, y lo digo frente al asunto de los materiales, los colores, la estructura estética, la concepción de la arquitectura, frente a un grupo de moldes prefabricados que llegarían y marcarían una condición determinante frente a esa reconstrucción. Dos cosas. Primero, nosotros estamos diciendo, y todo el mundo está diciendo que en San Andrés es la primera vez que la toca un huracán. Eso no es tan cierto. A lo largo de la historia, San Andrés ha sufrido este tipo de problemas y digamos, el ambiente caribeño vive dentro de esta condición. Hay momentos de temporadas de huracanes en donde las islas sufren bastante, ¿cierto? Han llegado a una manera de construir tradicional basado en la madera, en la cual también toca tener mucho cuidado. Para nadie es un secreto que la gente tiene derecho a modernizarse, la gente tiene derecho a tener materiales más durables y todo esto, pero aquí es donde viene la noción de una arquitectura correctamente concebida, ¿cierto? ¿Cómo logramos que la modernidad y la tradición empaten en un proceso de reconstrucción? Esa es la gran pregunta. Responderla no es fácil, responderla requiere de un debate, requiere de mucho cuidado
y evidentemente requiere de tiempo. Aquí no estamos reconstruyendo de la noche a la mañana, sino haciendo un tejido que vamos a sacar adelante una comunidad con las urgencias que hoy en día tienen, pero dejar que se desarrolle en el tiempo para que esto tenga validez. Profesor Montenegro, ¿qué lección habría que sacar para el resto del país? Y lo digo no solo pensando en Santander y Providencia, sino un caso que usted conoció de primera mano que hemos citado, que es Armenia. Está el otro gran desastre urbano que fue Armero. Hace pocos años tuvimos el desastre de Mocoa. Hemos tenido otra serie de desastres urbanos y siempre hay desastres urbanos y aún pareciera que nos cuesta entender la dinámica de los desastres naturales y la capacidad de reconstrucción de las áreas urbanas. Claro, es que se nos olvida una condición fundamental y es que Colombia es un territorio geográficamente difícil. O sea, nuestras ciudades siempre van a tener problemas de inundación, nuestros asentamientos siempre van a tener problemas de deslizamientos por la condición cordillerana y en el Caribe siempre vamos a tener huracanes y siempre vamos a tener problemas climáticos. Es decir, esa es una condición natural en Colombia antes de que existiera la preocupación por el cambio climático. Siempre hemos vivido en esa condición. Colombia es un país volcánico, ¿cierto? Entonces vamos a tener eventos como el de Armero posiblemente más veces de aquí para adelante. Y tenemos que empezar a comprender que eso es algo con lo que tenemos que vivir, ¿cierto? Hay muchas comunidades en el mundo que saben que tienen que vivir de cierta manera porque viven en un medio geográfico que los condiciona a eso. Y es lo que a veces los colombianos no logramos entender, que vivimos en un país difícil, el cual hemos superado con gran capacidad, pero al cual toca tenerle gran paciencia y gran cuidado porque las cosas no se solucionan mirando nomás por la ventana, sino teniendo actitudes sociales realmente importantes. Yo creo que en general la cultura tradicional de Colombia enfrentó bien los desastres hasta que empezamos a olvidar que vivíamos en un país así, que con la tecnología nos bastaba para superar absolutamente todo. Y eso no es cierto. Profesor Fernando Montenegro, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Punto Crítico y habernos dado esta perspectiva sobre la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Muy amable. Con todo el gusto del mundo y esperaría uno que este mensaje ojalá sirva para ir abriendo un debate que realmente es importante y fortalecería la noción de cómo se hace una reconstrucción. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables, muchas gracias.